Bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy felices de encontrarnos con ustedes hoy para el conversatorio Pensando el Cambio Climático, la resiliencia de la vida en un mundo cambiante. Este es el primer espacio de conversación del ciclo Ideas para un Mundo en Transformación, que reunirá a personas de diferentes áreas de la ciencia, el conocimiento y los saberes para dialogar sobre diversas transformaciones que hoy vivimos, como es el cambio climático, la pandemia de COVID-19, la inteligencia artificial, la redacción de una nueva constitución de Chile, entre otros. Este ciclo de conversaciones es realizado en el marco de Ciencia Abierta, iniciativa del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, ejecutado en la región de Aysén por el proyecto Para Explora Aysén, impulsado desde la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia. Para dar inicio a este ciclo, comenzaremos abordando la crisis climática, que hoy corresponde a uno de los mayores desafíos que enfrentamos colectivamente y que significa una transformación radical en los ecosistemas del planeta que habitamos. Hace un par de semanas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicó un nuevo informe en el que se analizó las consecuencias climáticas físicas que hemos vivido con mayor intensidad durante el último tiempo. Respecto a los efectos, el informe ha sido categórico al señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana, son responsables del aumento de temperatura de la superficie terrestre. El planeta ya está y seguirá viviendo de forma intensificada los efectos del cambio climático, algunos declarados irreversibles. Y el aumento de las temperaturas es solo el comienzo de las consecuencias multilaterales de esta crisis que hoy estamos viviendo. Por ello, es fundamental comprender a la Tierra como un sistema interconectado en el que los cambios en un área pueden gatillar cambios en todas las demás. Por lo que sus soluciones también exigen ser interconectadas e interrelacionadas. Es con este objetivo que damos inicio a este primer conversatorio en el que buscamos dialogar sobre cómo podemos abordar esta crisis desde la resiliencia, es decir, cómo podemos actuar para mitigar la emergencia climática y adaptarnos colectivamente a los escenarios complejos que ya estamos viviendo y viendo ocurrir con mayor frecuencia y gravedad en diversos lugares del planeta. Y para esto, para mí es un honor y un placer contar con nuestra invitada e invitados de hoy, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Hoy nos acompaña Carolina Medel, geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción y especialista en fiordos australes de la Patagonia. También contamos con la participación de Pablo Donoso, ingeniero forestal, doctor en manejo de ecosistemas forestales por la Universidad de Nueva York y actualmente académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, en el área de silvicultura de bosques nativos. Y también estamos muy felices de contar con la participación de Cristian Simonetti, doctor en Antropología Social e investigador postdoctoral de la Universidad de Aberdeen, profesor del programa de Antropología, actualmente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenida y bienvenidos, ¿cómo están? Hola Celeste, gracias Hola. por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, por aquí estamos muy felices de contar con su participación el día de hoy, y antes de pasar a escucharles, aviso a quienes nos están acompañando por Zoom y también por las redes sociales del proyecto Explora Aysén y el fanpage del Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, que al final de las presentaciones tendremos un espacio de diálogo y conversación con la y los expositores. Así que les pedimos que por favor puedan ir registrando sus preguntas en el chat. También estoy muy feliz de comentarles que en este espacio contaremos con la interpretación en lengua de señas a cargo de la intérprete Valeria Álvarez. Muchas gracias, Valeria. Y con esto le doy la bienvenida nuevamente a Carolina Medel. Carolina Medel es geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Carolina se ha desempeñado como investigadora en ecosistemas acuáticos en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, donde se ha enfocado en la modelación biogeoquímica en fiordos patagónicos. Sus intereses de investigación actual son la interacción océano-atmósfera, la productividad biológica marina en los fiordos, la oceanografía física,
la modelación biofísica y biogeoquímica y la comunicación científica. Carolina actualmente también participa como asesora científica del instrumento Investigación e Innovación Escolar implementado en la región de Aysén por el PAR Explora Aysén. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Te doy la palabra. Gracias, Celeste. Me tocó el honor de abrir este conversatorio. Estoy súper contenta de estar acá. Tengo 10 minutos para exponer, ¿cierto? Tú me dices cuando empiezo. Seguramente me voy a tomar menos tiempo del que se me asigna. Perfecto. Puedes comenzar. Ya, súper. Cambio climático. Yo me dedico al estudio de los cuerpos de agua del planeta, específicamente del océano y de los cuerpos de agua que están en el sur de Chile. Para hablar del océano y qué relación tiene con el cambio climático, tenemos que entender que el océano es un tremendo regulador del clima. No solo siempre se piensa que la atmósfera es la que solo regula el clima, pero es la interacción entre el océano y la atmósfera la que regula todo el clima global. El océano absorbe calor y también capta carbono. Es capaz de capturar dióxido de carbono que nosotros emitimos y es capaz de capturarlo en el océano. Y además cumple un rol súper importante en generar oxígeno. No solo los árboles generan oxígeno, sino también la vida marina que hay en los océanos. Y son capaces de generar cerca del 50% del oxígeno que respiramos. Bueno, la pregunta que teníamos que responder era ¿cuál podría ser una estrategia para enfrentar el cambio climático? Le di hartas vueltas, porque antes de crear una estrategia para enfrentar el cambio climático, primero hay que comprender en profundidad cuáles son los procesos físicos que hay detrás de este aumento de temperatura tan explosivo que estamos experimentando. Y no solo entenderlo, sino también comunicarlo a los tomadores de decisiones y a la comunidad en general. Eso a nivel global se está haciendo a través del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, pero eso se hace de manera global, son aspectos súper globales. Y en Chile estamos un poco al debe con entender en profundidad los procesos físicos y en especial en la adaptación que estamos teniendo en Chile. El informe del IPCC, la primera parte del informe IPCC sobre las bases físicas del cambio climático, que se publicó ahora este mes, es súper categórico en decir que hay cambios irreversibles en el ecosistema. Pero son solo algunos, también hay otros que son reversibles. Cambios irreversibles son el aumento de la temperatura del agua. Ese es un cambio que ya no podemos revertir. El otro es el derretimiento de las grandes masas de agua. Estos dos factores hacen que aumente el nivel del mar, porque un cuerpo de agua caliente ocupa más espacio. Y al tener la descarga de agua dulce de, por ejemplo, el Ártico y la Antártica, también vamos a aumentar el nivel del mar. Nosotros vivimos en un país costero. Toda nuestra vida es en base a la costa. Y ahí es donde nosotros deberíamos poner atención, en las zonas litorales. Una de las estrategias que debería considerar Chile es frenar un poco el rubro inmobiliario en las zonas costeras. Zonas costeras que están como a nivel del nivel del mar, porque tenemos otras zonas que son con más pendiente y un aumento del mar no significa tanto. Pero en zonas que son bajas hay que poner mucha atención, zonas como Arica, Iquique, Coquimbo, Talcahuano. También se deberían evitar construir paseos cerca de estas áreas por lo mismo. Otra medida que puede tomar Chile y en realidad varios países es aumentar la toma de información que tenemos del océano y de la atmósfera. Nosotros, el país no cuenta con una red integrada que esté midiendo de forma simultánea y en tiempo real todas las condiciones que hay en el océano, como cambios de temperatura, cambios de oleaje, qué pasa en la atmósfera. Todo eso no existe. Si tuviéramos una red grande que monitoree todo, podríamos tener alertas tempranas cuando hay eventos extremos, porque el cambio climático está intensificando los eventos extremos de tormentas, de ríos atmosféricos, de olas de calor. Entonces, gracias a obtención de datos podemos tener alertas tempranas que nos permitan mitigar los efectos que estos eventos pueden tener. Además, también es súper importante generar políticas públicas que ayuden a diversificar
la actividad económica de las personas que viven de actividades del mar, por ejemplo, los pescadores. Cuando hay floraciones algales nocivas como la marea roja, los pescadores son los más afectados. Y eso va a seguir pasando. Las floraciones algales nocivas van a seguir aumentando. Entonces hay que encontrar políticas públicas en donde se diversifique la actividad económica. Por otra parte, el cambio climático no es el único estresor que tiene el agua, específicamente de lo que yo estoy hablando, no es el único estresor. Por lo tanto, nosotros, aparte de generar políticas que puedan mitigar los efectos del cambio climático, también podemos dejar de ponerles otros estresores, como por ejemplo el uso del plástico de un solo uso. Eso no tiene relación directa con el cambio climático, pero sí es otro estresor para la vida marina, con el que tiene que lidiar, aparte de los aumentos de temperatura, tiene que lidiar con el plástico, con las redes, con todo este microplástico que se ingiere. Otra forma es regular las descargas de contaminantes, por ejemplo, la de aguas servidas, las de la salmonicultura, porque eso lo que hace es aumentar la cantidad de nutrientes que hay disponible en el océano. Por lo tanto, las probabilidades de floraciones algales de marea roja va a ser mayor. Entonces, ese es un estresor que también nosotros le podemos quitar a la vida marina. Bueno, y también regular, súper importante, actividades como la salmonicultura. Debemos estudiar cuál es la capacidad de carga de los sistemas, porque se están instalando muchas salmoniculturas, o sea, muchas salmoneras, pero sin evaluar la capacidad de carga del sistema, o sea, cuánto es capaz de resistir el sistema ante este estresor, ante esta cantidad excesiva de nutrientes que yo le estoy aportando al sistema. Por lo tanto, son medidas que van más allá solo del cambio climático. Bueno, quería cerrar diciendo que en realidad este problema no solo tiene una solución, no solo una estrategia a la que tenemos que abordar. Tenemos que lograr un consenso entre científicos, tomadores de decisiones y toda la comunidad. O sea, esto lo tenemos que hacer todos. Si lo hace solo un grupo de personas, no va a funcionar. Y ahí va a ser difícil porque tenemos que conversar con personas de distintas culturas, de distintas lenguas, de distintas formas de ver el mundo. Y por sobre todo tenemos que empezar a pensar, definitivamente el informe es categórico en desacoplar el desarrollo económico y social de un país con la emisión de gases de efecto invernadero. El informe es categórico en que tenemos que dejar de hacer eso. Bueno, no quiero abusar del tiempo, no sé cuánto voy, así que con eso quiero terminar y darle el paso a otro de los panelistas. Gracias. Súper bien. Y en el tiempo súper bien también. Está perfecto. Así que muchas gracias también por tu mirada tan importante, que después las podremos también comentar junto con el público desde nuestros océanos y estos estresores y estas también medidas multidimensionales que has mencionado. Así que muchas gracias, Carolina. Y bueno, siguiendo ahora con nuestras exposiciones, con mucha alegría también le doy la bienvenida a Pablo Donoso. Pablo Donoso, ingeniero forestal, magíster en ciencias, mención manejo de ecosistemas forestales y doctor en manejo de ecosistemas forestales por la Universidad Estatal de Nueva York. El profesor Donoso es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile en el área de dinámica y silvicultura de bosques nativos. Ha estudiado el manejo de bosques nativos y bosques mixtos y ha sido tutor de decenas de estudiantes de pregrado y posgrado. Fue encargado de la gestión del predio Yanquihue por una década. Actualmente el doctor Donoso dirige 2 proyectos de investigación y es coinvestigador de otros 3 proyectos, todos ellos con colegas de otras universidades de Chile. Recientemente, el profesor Donoso también formó parte del panel 20, Chile en los ojos del mundo, del Congreso Futuro 2021. El profesor Donoso ha generado cerca de 100 publicaciones y editado 4 libros, el más reciente, Historia Natural, Servicios Ecosistémicos y Perspectivas de Desarrollo de la Cuenca Yancahue, 2021. Muchas gracias, Pablo, te doy la bienvenida y te doy la palabra también. Muchas gracias por acompañarnos.
estás silenciado. Ahí sí. Siempre me pasa. Muy normal a todos. Estaba diciendo en primer lugar que le agradezco mucho la invitación, es un gusto aquí compartir con los otros dos panelistas este evento relacionado con discutir el tema de cambio climático asociado a nuestras distintas disciplinas. Bueno, yo igual voy a tratar de mantenerme en los 10 minutos y voy a estructurar lo que quiero conversar en 3 partes, digamos. Primero, con un par de fotografías de nuestros bosques y de qué es lo que son los bosques esencialmente y los distintos estados de desarrollo que tienen, porque eso tiene mucho que ver con la mitigación del cambio climático. Y desde eso voy a hablar justamente de las estrategias de mitigación del cambio climático mediante los bosques y el sector forestal en general, y también de las estrategias de adaptación, que es otro tema muy relevante relacionado con el cambio climático. Así que comparto pantalla. Para empezar, ¿me pueden decir si se ve? Está cargando la imagen, pero yo creo que prontamente lo verán. Vamos a ver. Ahí sí, lo vemos, la imagen. Perfecto. Bueno, los bosques en Chile parten aproximadamente desde la cuarta, quinta región, y en términos bien generales podemos dividirlo como en 4 grandes grupos, que son los bosques mediterráneos, los bosques esclerófilos, de esa zona, justamente la zona central, que hoy día, bueno, probablemente muchos saben que están sufriendo mucho los embates del cambio climático y de la sequía de los últimos 13 años. Luego tenemos los bosques valdivianos en general, que son como de 2 tipos principalmente. Los bosques valdivianos lluviosos dominados por especies de Nothofagus, como roble, raulí, coihue, gualo, entre otros. Los bosques lluviosos valdivianos siempre verdes, que están dominados por especies como ulmos, tepas, olivillos, canelos, coihues, entre otras especies. Y finalmente, en la zona austral, en la zona de la Patagonia, los bosques lluviosos, que también están dominados por otras especies de Nothofagus, que son len, gañirre y coihue de Magallanes, fundamentalmente. Y ese conjunto de bosques son aproximadamente 14 millones de hectáreas. Pero dentro de cada uno de estos paisajes de bosques distintos, tenemos varios tipos de estados de desarrollo de los bosques. Tenemos aquí a mano izquierda los bosques adultos, que son bosques que están en un estado de equilibrio y que tienen almacenado enormes cantidades de carbono. Después tenemos a la derecha los bosques secundarios, que son bosques relativamente jóvenes, que están en proceso de crecimiento y que por lo tanto están capturando mucho, están en un proceso de captura de carbono muy intenso, particularmente en nuestros bosques chilenos, que son bosques muy productivos. Y después, bueno, tenemos en general otro estado, que es el que se muestra aquí en la foto de la izquierda. Si ustedes ven ahí, hay más luz, hay menos árboles, hay mucho arbusto en el sotobosque, que son quilas, que son los bosques degradados. Y que estos bosques cumplen un rol muy importante en relación a las iniciativas de mitigación, como vamos a verlo más adelante. Y finalmente tenemos terrenos que hoy día están deforestados, pero que en realidad probablemente no es el de esta foto, pero que deberían estar forestados. Son terrenos de aptitud forestal, es decir, de aptitud para bosques, y en consecuencia deberían estar forestados. Y justamente deberían estar forestados con plantaciones, ¿cierto? Y aquí muestro una plantación de raulí a la izquierda, una plantación mixta de raulí, roble y ulmo al centro, y las plantaciones que son mayoritarias en el sur de Chile, que son las plantaciones de pino. Entonces, aquí tenemos los distintos grandes tipos de bosques en Chile, en cuatro distintos paisajes, y dentro de cada uno de estos paisajes nos encontramos con estas distintas situaciones. Y bueno, la última foto es como para señalar que los bosques, particularmente los bosques adultos, que son como lo que se muestran ahí en la foto, son ecosistemas que tienen una gran cantidad de carbono acumulado,
pero ojo, la mitad de ese carbono acumulado aproximadamente está en el vuelo, es decir, está sobre el suelo, y la otra mitad está bajo el suelo, el carbono orgánico del suelo. Así que eso es como, eso quería mostrar para ilustrar en el fondo de qué estamos hablando. Entonces, bueno, teniendo estos distintos tipos de situaciones, ¿cómo podemos ayudar a través de los bosques y del sector forestal a mitigar el cambio climático? Bueno, hay muchos que piensan, y yo también lo pienso así, que idealmente los bosques adultos deberían, como tienen tanto carbono capturado, almacenado, no deberían tocarse. Pero ese es, claro, en un escenario ideal. Hay muchos bosques adultos que son de propietarios y que esos propietarios desean intervenir. Y la idea es que esos bosques, al ser intervenidos, justamente no conduzcan a estos bosques degradados que yo les mostraba, sino que sean intervenidos a través de silvicultura. Entonces, la silvicultura, hay distintas técnicas de silvicultura para mantener las funciones de estos dinámicas, pero estables en el tiempo. Obviamente hay muchas técnicas también para manejar los bosques jóvenes, los bosques secundarios, y esos bosques pueden ser transformados más rápidamente, pensando en el tema de mitigación del cambio climático, a bosques con características de bosque adulto, ser bosques mixtos, bosques heterogéneos y con mucho carbono acumulado. Y por cierto que la tercera opción es a través que en general se llama plantación de enriquecimiento en estos bosques degradados, es decir, se ponen algunas plantas junto con una serie de otras técnicas que promueven la regeneración natural, para que estos bosques recuperen justamente su productividad, su diversidad y su capacidad de capturar carbono, que es uno de los que es el tema que estamos hablando ahora. Y finalmente está el tema de la forestación de estos terrenos que hoy día se encuentran desnudos, pero que deberían estar cubiertas con árboles, con bosques. Y ahí obviamente lo ideal es establecer esas plantaciones con especies nativas, ojalá desde el principio con plantaciones mixtas y con un horizonte pensado no en que a esos bosques se les va a hacer tala rasa, porque todo el esfuerzo que uno hace de capturar carbono, si es que le hace una tala rasa a los 20 años como en pino o a los 13 años como en eucalipto, se desvanece rápidamente, particularmente si lo que sale de esa tala rasa es fibra para hacer celulosa. Entonces, ahí esa es como otra dimensión del tema de esto para mitigar el cambio climático. Pero además de todo esto, otra razón por la cual que justifica por qué es tan importante manejar los bosques nativos, bueno, eso va a ocurrir necesariamente porque los propietarios quieren intervenir sus bosques, pero además nosotros tenemos un tremendo desafío. Creo que hoy día en materiales de construcción la madera se ocupa algo así como un 20%, y el desafío de Chile es llegar a usar un 80% de los materiales de construcción en madera en vez de materiales que están basados en combustibles fósiles. Entonces, esa es otra dimensión del tema bosques y relevante para mitigar el cambio climático. Bueno, para terminar, la otra dimensión que decía es la de que estos bosques están sufriendo y van a seguir sufriendo mucho más, entonces hay que ver estrategias de adaptación. Y ahí básicamente hay tres escenarios, que es un escenario, una estrategia de resistencia, que significa básicamente en disminuir la densidad de los bosques para que con menos recursos de agua básicamente puedan seguir creciendo bien y cumpliendo sus funciones ecosistémicas. La estrategia de resiliencia, que es un poquito empezar a cambiar la composición de los bosques en función de que los bosques estén dominados por especies justamente mejor adaptada a las nuevas condiciones. Y hay una estrategia que ya es un poquito más drástica, que es la estrategia de transición, que consiste en empezar a mover especies de ciertos sectores geográficos hacia otros sectores geográficos que a futuro van a tener las condiciones climáticas que tienen sus actuales sectores geográficos. Entonces, eso en resumen son como las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático a partir de los bosques y del sector forestal. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Pablo. Muy interesante también y creo que tenemos mucho para dialogar después también junto a todas las personas que nos acompañan. Así que muchas gracias también. Y para finalizar esta primera parte de nuestras reflexiones, es un placer también contar con la participación de Cristian Simonetti. Cristian Simonetti es doctor en antropología social e investigador postdoctoral de la Universidad de Aberdeen. También es profesor asistente del programa de antropología del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de investigación se ha concentrado principalmente en conocer el modo en que los científicos estudian el pasado y entienden el tiempo. Actualmente el Dr. Simonetti dirige el proyecto Futuros Concretos, financiado por el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, en colaboración con el destacado antropólogo Tim Ingold de la Universidad de Aberdeen. Dirige el proyecto Fluidos Sólidos en el Antropoceno, un estudio transdisciplinario de los materiales desde una perspectiva antropoarqueológica, financiado por la Academia Británica para las Ciencias Sociales y Humanidades. Ambos proyectos buscan generar desde diversos ángulos colaboraciones entre las ciencias, las artes y las humanidades con el objetivo de explorar las propiedades ambientales de materiales relevantes para el antropoceno, incluyendo no solo al concreto, sino a su vez otros tales como el hielo glacial y la madera. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Celeste. Y al resto del equipo organizador del evento, es un placer para mí estar aquí. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí. Esto. Ven bien la imagen, ¿no? Sí, súper bien. Agradezco a Carolina y a Pablo también por sus presentaciones. Yo creo que algunas de las cosas que voy a decir van a resonar directo o indirectamente con lo que estaban presentando. Bueno, yo me di, al igual que Carolina, me di la tarea de pensar la invitación, ¿no? Que era buscar estrategias para enfrentar el cambio climático. Y la estrategia que les traigo, que está resumida en el título, ¿no? Educar para la acción climática, es una estrategia que surge desde las humanidades y de las ciencias sociales. Yo soy antropólogo, como mencionaba Celeste. La mayoría de las estrategias surgen hoy en día pensando desde la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero bueno, yo creo, y es parte de lo que espero presentar, yo creo que es necesario un diálogo fluido entre el espectro amplio de la ciencia, la humanidad y las artes para enfrentar el cambio climático. Y como es costumbre en mi disciplina, espero no se asusten, voy a leer un texto, pero créanme que es un texto amigable, así que no se asusten. Conocer el clima ha requerido lograr un conocimiento global, como señalaba Carolina hace un rato, ¿no? En relación al panel intergubernamental de cambio climático, diría uno tal vez a expensas de la intimidad vital y ecológica en que las personas habitan a diario, lo cual ha requerido tomar distancia de aquello que se siente al estar inmerso en un ambiente. Según la Organización Meteorológica Mundial, la organización que define conceptos que son centrales para el estudio del cambio climático, entre ellos el clima y el tiempo, que es el contraste que tienen en pantalla. El clima y el tiempo, dos conceptos que se utilizan a menudo para explicar malentendidos en investigación climática, se definen por su contraste entre sí. En comparación con el tiempo, el cual corresponde a variaciones continuas de temperatura, humedad y precipitación en la atmósfera, el clima se define como un promedio de 30 años de dichas variaciones. Conocer el clima, así, para describir, por ejemplo, el calentamiento global, ha requerido trascender la temperatura sentida, o la experiencia sentida, ya que hablar de clima requiere el establecimiento de un registro a largo plazo que abarque décadas y que por tanto está más allá del recuerdo y las anticipaciones que las personas conciben cotidianamente al observar las transformaciones diarias de la atmósfera, como cuando sale el sol y sentimos el calor, o cae la lluvia y nos sentimos húmedos, o corre la brisa y sentimos frío, ¿no? Eso es lo que nosotros experimentamos cuando recibimos el reporte del tiempo, pero eso no es clima, y genera malentendidos, ¿no? Por ejemplo, en un día soleado,
nublado en verano, que alguien dijera, ¿qué pasó con el cambio climático? Esto genera una tensión, ¿no?, entre el conocimiento científico y el conocimiento, diríamos, de la vida cotidiana, ¿no? Así, conocer la atmósfera científicamente es diferente de sentirla, en el sentido de que las personas no experimentan números promediados, ¿no? Algo similar ocurre, a ver si cambio aquí, con el antropoceno. No sé si han escuchado ese término. Es el término propuesto para una nueva época geológica que reemplazaría o sucedería al Holoceno y que sugeriría el nombre, la idea de que el humano sería una fuerza geológica dominante. Tan poderosa como podría haber sido el meteorito, que impactó el Golfo de México y habría contribuido a la extinción masiva de los dinosaurios, ¿no? Solo para darle un indicio, la minería mueve hoy por segundo más sedimento que todos los ríos del mundo. En algún sentido, lo humano se ha transformado en una fuerza geológica. La siguiente imagen que tienen ahí en pantalla, de una exhibición sobre el concepto alojada en el Deutsches Museum, que es un museo que está en Múnich, que es el museo de ciencia y tecnología más grande del mundo. Esta exhibición fue una de las primeras sobre el antropoceno y estuvo entre diciembre del 2014 y septiembre del 2016. Ilustra el punto que les traigo claramente. Aunque la exposición invitaba a sumergirse en la realidad de esta nueva época, esta realidad era en algún sentido representada en la imagen, el afiche invitando a la exhibición, como una huella dactilar de carácter global, marcada como si fuera desde fuera del planeta. Permítanme darle algunos antecedentes históricos de dónde proviene este conocimiento global de la ciencia moderna y su correspondiente distancia, ¿no?, en términos de conocimiento que genera, cuyo desarrollo se convirtió en fundamental para el establecimiento de conocimiento en ciencias de la Tierra, o de la ciencia de la Tierra en general. Las geociencias lucharon por expandir la historia de la Tierra, enfrentándose a las presiones conservadoras de la Iglesia y la estrecha escala de tiempo en la que ésta desarrolló su narrativa de la vida en la Tierra. Las escrituras bíblicas no solo apoyaban una visión geocéntrica del universo, sino que una breve historia de la Tierra. Por ejemplo, según James Ussher, el arzobispo de Alkmaar, quien en el siglo XVII llevó a cabo un recuento de las generaciones en el Antiguo Testamento, la Tierra habría sido creada solo 4004 años antes del presente, o antes de Cristo, perdón. Si no me equivoco, tendría solo 4004 años. La expansión de la Tierra, en definitiva, habría requerido trascender la historia a corto plazo, transmitida a través de tradiciones orales, como las que nos llegaban a través del Antiguo Testamento. Esta expansión de la historia de la Tierra siguió a la expansión del universo impulsada previamente por la física, al comienzo de la así llamada revolución científica. De hecho, padres fundadores de la geología moderna, como Charles Lyell, quien está en pantalla, asemejaron la expansión de la historia de la Tierra a la perspectiva planetaria de la astronomía, impulsada por la invención del telescopio a manos de Galileo. Este es el telescopio de Newton, y noten que está posado sobre una esfera. A ojos de pensadoras como Hannah Arendt, una filósofa, ¿no?, esta trayectoria iniciada por la invención del telescopio marcaría el desarrollo de la ciencia moderna, culminando con la llegada de lo humano al espacio, ¿no?, como en esta imagen famosa del Apolo, que nos permite saber y conocer el mundo a algo así como 27.000 millas náuticas de la superficie en la cual los humanos habitamos, ¿no? Esta comprensión global de la historia de la Tierra, sobre la que descansa la abstracción de procesos biofísicos como el cambio climático, a la hora de hablar de una crisis planetaria, se corresponde con el paradójico lugar que los humanos parecen ocupar dentro de esta nueva época. Independiente de la inmensa heterogeneidad humana y no humana que está en peligro en esta nueva época, el término antropoceno, por ejemplo, hace referencia a un ser humano universal,
presumiblemente varón, posado por encima de la naturaleza y ubicado simultáneamente en todas y ninguna parte. ¿Quién es ese humano del antropoceno? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿No? ¿Quiénes son los responsables de la crisis ambiental? Nos podríamos preguntar. Para los habitantes del entorno construido, que actualmente suman más del 50% de la población mundial, el distanciamiento propio de la trayectoria de la ciencia moderna pareciera consumarse en la infraestructura del mundo urbano. La impermeabilización del suelo generada por el hormigón ha ofrecido la ilusión de una trascendencia final de la naturaleza, que ha asfixiado literalmente el crecimiento de la vida orgánica desde abajo, impidiendo temporalmente cualquier intercambio de oxígeno y nutrientes a través de la tierra y el cielo. Al igual que en la imagen de la exposición o la imagen del Apolo, el entorno construido permite entender a los seres humanos como, y aquí cito a Tim Ingold, a quien mencionaba Celeste, como ex habitantes de la Tierra. Habitamos fuera de ella, en algún sentido. Curiosamente, y esto es parte de lo que les quiero traer en relación a la educación, esta imagen deshabitada del entorno, bueno, habitar el mundo urbano es estar en la modernidad, salir del mundo urbano es conectarse con la naturaleza. Eso ocurre en Santiago, por ejemplo. Cuando la gente sale de Santiago, va al sur, se conecta con la madera, ¿no? Que es algo que mencionaba Pablo, por ejemplo. Estar en la urbe, estar en la modernidad, en la imagen del progreso, en fin. Bueno, esta imagen deshabitada del entorno coincidiría con cómo estudiantes viven hoy la crisis climática, creo yo. Y esto es algo que me encuentro constantemente. En algún sentido se sienten parte de la crisis climática, pero no saben cómo reaccionar, no saben cómo llevarla adelante. Hay una sensación de indefensión constante, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo llego a la acción? ¿Cómo transformo el mundo que me rodea? Curiosamente, o no sorprendentemente, esta imagen deshabitada del entorno coincidiría también con cómo estudiantes aprenden hoy a manos del proyecto de educación formal occidental. Dichos estudiantes se internan en sus aulas por parte importante de su desarrollo temprano, aprender principios formales generales, marcados principalmente por la lógica y la matemática, con la promesa de poder aplicarlos eventualmente en el mundo real. Lo cual contrasta radicalmente con cómo niños de muchas sociedades indígenas, incluyendo sociedades indígenas chilenas, o que habitan el territorio que llamamos Chile, aprenden inmersos o inmersas desde el primer día en el quehacer de su comunidad, compartiendo ecológicamente el conocimiento. Pues pensemos en cómo un niño aprende a, mencionábamos pescador, una niña aprende a carnear, o un niño aprende a pescar, ¿no? Aprende ahí mismo. Distinta a la experiencia de aprender en un aula para eventualmente poner en práctica el conocimiento. Permítanme dar un breve pie atrás en relación a lo que se ha presentado antes. Y aquí les pido que por favor no me malentiendan. Mi objetivo al plantear esta inquietud no es negar la realidad ni la relevancia de la ciencia para entender el fenómeno del cambio climático. De hecho, no sabríamos nada de fenómenos como el calentamiento global si no fuera por la ciencia global, por el hecho de que la ciencia ha distribuido instrumentos a lo largo de la superficie del globo y los ha mapeado en escalas espaciales y temporales vastas. Sin embargo, pareciera ser que la ciencia está lejos de entregarnos una imagen habitable del entorno. Al respirar, comer y defecar, los organismos vivos, incluidos los humanos, se vuelven uno con su entorno, ya que entregan parte de sí mismos a la atmósfera, al tiempo que incorporan parte de la atmósfera en sí mismos. Reconocer la intimidad de este intercambio es, creo, crucial para que los humanos respondan a los desafíos de esta nueva época y los desafíos del cambio climático. Y para eso les quería traer este libro como una suerte de indicio. Bueno, yo creo que vamos a necesitar de todas formas de saberes para algo como esto, para educar, para la acción climática, para saber cómo transformar nuestro entorno y para sentirnos empoderados, empoderadas en eso. Bueno, este es un libro que disfruto mucho con mis niños, que es de Carol Norak, un regalo que recibió mi hijo alguna vez, y es sobre el encuentro de un niño, un inuit, con un oso polar. Los inuit, al igual que los osos polares, han sido íconos del calentamiento global. Bueno, los inuit tienen un concepto realmente maravilloso que contrasta radicalmente con el punto de partida de la ciencia. El concepto se llama sila. Sila significa al mismo tiempo clima y significa al mismo tiempo tiempo.
significa salud mental. Tener sila es estar sano. Significa también respiración. Y eso es, en parte, lo que constituye la atmósfera. Conocer la atmósfera no es otra cosa que estar inmerso en ella y entregarse y recibir parte de ella en el mismo cuerpo, ¿no? A medida que inhalamos y exhalamos, ¿no? Y bueno, termina con una imagen fantástica relacionada con eso, ¿no? De la experiencia de sentir el viento y sentirse inmerso en esa atmósfera. Imagínense una ciencia una ciencia climática que partiera de esa continuidad. Y pareciera ser que esa es la realidad de la ciencia climática hoy. Cada vez más, eso que llamamos el clima se parece al tiempo. Y cada vez el tiempo se parece más al clima. Bueno, lo dejo hasta ahí y les doy las gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor Cristian, y fue también una inspiradora reflexión y que yo creo que a muchos nos surgieron ideas y también otras reflexiones. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus inspiradoras reflexiones, y ahora damos paso al espacio de diálogo y preguntas de quienes nos acompañan tanto por Zoom como por las redes sociales del proyecto Paredes por Aysén y también del fanpage del Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Pero podríamos comenzar por el Zoom. Tengo una pregunta que me enviaron, pero sería ideal si alguien quisiera hacer la pregunta directamente, así que les invito también a prender su micrófono. Si quisieran preguntar o comentar algo directamente, están invitadas e invitados. Yo quiero hacer una pregunta respecto a la flora y fauna costera, porque dentro de todo igual han existido bosques costeros y muchos han sido arrasados por las construcciones que hay hoy en día. Entonces, por ejemplo, en Niebla se ve mucho que hay árboles endémicos de muchos años, de millones de años, y claro, las construcciones están llegando y están empezando a botar árboles, y finalmente a lo que va mi pregunta es, ¿cómo afectaría esto en la captación de carbono en general? Perfecto, muchas gracias. Marianela, me imagino, no sé si también siéntanse también la libertad de quien quisiera responder. Me imagino que Pablo tal vez, o también están todos invitados a responder. Pero tu pregunta iba dirigida a Pablo, ¿no, Marianela? A quien quiera responder, sí, porque igual se involucra mucho con el tema de lo que es la educación, porque las personas se ganan en asentamientos donde no pueden vivir, después tienen problemas con las edificaciones por catástrofes ambientales, y es precisamente porque si bien, como dijeron en primera instancia, el océano es súper importante, no podemos olvidarnos de que estamos hablando de un ecosistema completo. Perfecto, entonces para los tres, quien quisiera comenzar, le doy la palabra, pueden prender su micrófono. Pablo, me parece que estás diciendo algo, pero está ya. Sí, puedo hacer un comentario respecto a lo que dice Marianela. Bueno, hoy día los bosques y los ecosistemas forestales más destruidos de Chile son los de la cordillera a la costa, precisamente. Todos sabemos que o no sé si todos sabemos, pero bueno, muchos sabemos que desde Constitución hasta Osorno, básicamente, la cordillera a la costa se encuentra completamente destruida, digamos. Está absolutamente dominada por monocultivo, de modo que es el ecosistema más dañado que hay en Chile, el ecosistema forestal más dañado que hay en Chile, y en consecuencia cualquier iniciativa inmobiliaria o de construcción en la costa a esta altura tendría que hacerse con muchísima precaución y particularmente tratando de conservar los pocos bosques nativos que quedan. Pero ahí, claro, aparte de los forestales, entran los urbanistas, entran las personas justamente vinculadas al litoral costero y
Y en definitiva, como dice Cristian Simonetti también, estas cuestiones son abordajes transdisciplinarios los que hay que considerar acá para tratar de continuar en la medida de lo posible salvando nuestro planeta, en realidad, que está particularmente en sistemas económicos tan neoliberales como los de Chile, están al gusto del que tiene la plata, en realidad, como para hacer lo que un poquito se le da la gana. La región de acá de Los Ríos no tiene, por lo menos la comuna de Valdivia, no tiene plan regulador hace décadas. Entonces, en ese escenario, obviamente, es muy posible que pasen estas cosas como la que escribe Marianela en La Cordillera de la Costa. Yo quisiera complementar un poco la respuesta de Pablo con respecto a los árboles, no solo como su función de retener carbón, sino también de la importancia que tienen, por ejemplo, las hojas que caen. Se piensa que las hojas que caen y no tienen ninguna función. Toda la materia orgánica de esas hojas caídas es degradada por bacterias. Se generan nutrientes que son transportados desde los ríos, desde la cordillera, todo ese viaje que hacen los ríos para llegar al mar. Van atrapando materia orgánica, distintos nutrientes, todo eso llega al océano. Por lo tanto, intervenir también los árboles en la zona cerca de la costa también tiene un impacto en el ciclo de la materia orgánica. Así que es un tema bien complejo. Son zonas que no se deberían intervenir. Como dice Mariela, estar cerca de la costa es un peligro por el hecho del aumento del nivel del mar. Son zonas súper vulnerables y bueno, la construcción ahí no debería pasar. Comento también, me siento interpelado por este tema de la educación, ¿no? De cómo habitamos, ¿no? Tenemos un modo de aprender tan alejado de los entornos específicos en que planificamos nuestro habitar, que estas cosas que escribe Marianela, claro, ocurren, ¿no? Donde nos apropiamos de un territorio que no entendemos, no comprendemos en su profundidad, ¿no? Hay una tensión aquí interesante, creo yo, entre eso que escribía yo, estos dos conceptos, tiempo y clima, ¿no? A ojos de la ciencia global, ¿no? Aquí hay varias versiones de la ciencia, varios tipos de ciencia. Por ejemplo, Carolina y Pablo han presentado una ciencia que es mucho más ecológica, en algún sentido, no necesariamente la mirada macro, ¿no? Hay una perspectiva local sobre procesos específicos, ¿no? Lo mismo que escribía Carolina, ¿no? Del paso de los nutrientes degradados por las bacterias a los océanos, que es una mirada muchísimo más íntima, ¿no? Del territorio. Pero en esta mirada global, en este contraste entre estos dos conceptos, a ojos de la ciencia global, claro, ¿quiénes no conocen el clima? No lo conocen los estudiantes de universitarios, ¿no? Que no comprenden estadística y probabilidades, ¿no? Y que no necesariamente manejan esos conceptos y que pueden confundir, por ejemplo, cuando salimos en un día nublado, como decía yo, es decir, uy, ¿qué pasó con el cambio climático? Pero para los habitantes, por ejemplo, yo daba el ejemplo del Ártico, en el Ártico es dramática las transformaciones. Ellos ven con sus propios ojos el cambio climático. Y lo mismo es presumible para cualquier persona que conoce su territorio y que habita en él. Cuando las aves empiezan a llegar antes de lo esperado y cuando los ritmos usuales del entorno no se condicen. En ese sentido yo creo que tenemos que transformar la educación radicalmente. Y que eso significa transformar el modo en que nosotros habitamos el entorno. Pablo, no sé si te prendí una lucecita alrededor, no sé si querías decir algo también, agregar algo más, que apareció como, ya, super, perdón, que apareció esto como destacado. Mónica, sí, vi que estabas con tu mano, adelante. Hola, gracias por el espacio. Yo he escuchado muchas veces que, hablando del antropoceno y de las responsabilidades individuales, o más bien dicho, una responsabilidad colectiva como humanidad, pero también he escuchado mucho hablar de que finalmente quienes tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático, en el caos que logramos producir, ¿cierto?, a nivel planetario, son justamente los tomadores de decisiones que están educados en las universidades. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes tres, Pablo, Cristian y
y Carolina, respecto de esa frase, somos las personas educadas en la educación superior quienes después tomamos decisiones, malas decisiones en el fondo, socioambientalmente, las que logramos provocar este cambio climático. ¿Qué piensan de eso? Gracias. ¿Puedo empezar yo? Bueno, yo creo que eso, no estoy de acuerdo con esa afirmación. A mí me hace mucho sentido lo que dice Cristian. Personalmente yo me siento muy alejada de las ciencias sociales, vengo de una ciencia más dura, más teórica, pero me gusta mucho escuchar a la gente desde la parte del área de las ciencias sociales. Creo que es súper importante aterrizar la información, esta información técnica de probabilidades, de números, hacerla tangible, como decía Cristian, llevarlo a que se comprenda, que se sienta, a que se interiorice. Y ahí yo creo que aquí en el cambio climático todos tenemos la culpa. La principal causa del calentamiento global que estamos experimentando hoy en día es el aumento de gases de efecto invernadero. Y aquí somos todos responsables, no solo los tomadores de decisiones, sino yo y todos los que estamos acá. ¿Cómo somos responsables? A través del consumismo, porque todo lo que consumimos, yo creo que aquí lo que nos cuesta mucho digerir es tratar de pensar de dónde viene lo que nosotros tenemos hoy en día. De dónde viene el computador que yo tengo, el celular que yo tengo, la cama que yo tengo. Todo eso viene de procesos industriales, procesos que liberan dióxido de carbono. Todos compramos en AliExpress, compramos en Amazon. Todos esos productos vienen de industrias que generan emisiones de dióxido de carbono. Entonces, claro, los tomadores de decisiones sí tienen como riendas para decir, ok, llevemos un modelo de desarrollo económico, pero frenemos la emisión de gases de efecto invernadero, hagámoslo de otra forma. Eso recién se está empezando a hacer, pero nosotros también como personas nos tenemos que cuestionar el hecho de pensar de dónde viene lo que nosotros compramos. Y aquí no importa, yo conozco mucha gente universitaria con todos los posgrados que tú quieras y no piensa en eso. No piensa en eso. Y eso tiene que ver con que no lo conversamos, no lo entendemos. Decimos, ok, reciclemos, pero el plástico tiene una vida útil, tú lo reciclas cierta cantidad de veces y ya después de eso va a seguir siendo plástico toda la vida, microplástico. Entonces se piensa, ok, voy a comprar todo eso y luego lo reciclo, pero no pienso todo lo que hay para atrás, de dónde viene el producto que yo estoy comprando. Me extendí mucho, parece. Paso a otro panelista. Bueno, yo, a diferencia de Carolina, sí estoy de acuerdo con esa afirmación. De hecho, el modelo económico que hoy día nos tiene asfixiados en el mundo, que es el modelo neoliberal, surge en la Universidad de Chicago con Milton Friedman. Ese es un excelente ejemplo, digamos. Y lo más probable es que los cambios de paradigma que son absolutamente urgentes en este momento en el mundo van a surgir desde centros universitarios. Entonces, desde esa dimensión yo creo que tenemos una importancia muy alta aquellos que formamos profesionales desde las universidades. Y claro, o sea, de hecho es probablemente una conversa constante entre cada uno de nosotros y nuestros amigos. Nosotros somos parte del medio ambiente, de nuestra familia y parte importante de nuestra formación y de nuestros valores y de nuestras propuestas se construyen en la universidad. Entonces, si las universidades solamente se encargan de formar tecnócratas, que es la tendencia bastante dominante, yo creo hoy día, en vez de ciudadanos responsables, que son tomadores de decisiones que afectan a todos en alguna medida, yo creo que las universidades están al debe, digamos. O sea, después del mismo informe de IPCC, que creo que Carolina lo mencionó al principio, yo no escuché nada de parte de la Universidad de Chile, no sé si de las universidades de Chile, no sé, Cristian Simonetti, si la Católica se pronunció, pero por lo menos acá en la Universidad Austral no hubo nada, no hubo ningún pronunciamiento. Entonces, yo por lo menos en Chile percibo que este todavía no es tema. Entonces, si las universidades no lo toman como algo
de urgencia, que es urgente. Los profesionales que van surgiendo de las universidades tampoco lo van a tomar como algo urgente, que es justamente el salto que tenemos que dar. Tenemos que entender de una vez por todas que estamos ante un escenario de emergencia climática. Eso. Yo, complementando lo que se ha dicho, concuerdo plenamente con las distintas miradas, ¿no? Dicho eso, me inclino más por la idea de que hay que pensar en varias dimensiones el tema de la responsabilidad. Concuerdo con la inquietud de Mónica, ¿no? De que, claro, los tomadores de decisiones están en su mayoría educados, ¿no? En un programa de educación que es poco ecológico, podríamos decirlo, para ser benevolente, poco ecológico, ¿no? No está inmerso en un entorno a la hora de generar aprendizaje. Y eso es problemático, ¿no? No sé si han visto esta imagen de unos políticos debatiendo, que están ahogándose a medida que debaten. Yo lo estaba buscando, es de Isaac Cordell, un artista, si no me equivoco, europeo. Y es complejo, pienso yo, porque no le podemos achacar de la misma manera y a todas las personas la responsabilidad de manera homogénea, pienso yo, porque, no sé, tomando el concreto, por ejemplo, imaginemos que el concreto fuera un marcador de esta época, que de hecho es uno de los potenciales marcadores. Es la roca de origen antrópico más abundante de la historia del planeta. Se ha vertido tanto hormigón que podríamos cubrir toda la superficie del globo con una pequeña capa de unos centímetros de este material. Nunca antes se había producido tanto un material en la historia del planeta, de manera artificial, por artificial entendiendo humana, ¿no? Imaginen que hiciéramos una vista a través de Google Earth, ¿no? De quiénes han vertido más concreto. La producción y consumo concreto se correlaciona perfectamente con los indicadores de desarrollo, ¿no? A mayor producción y consumo, mayor emisiones de carbono. Claramente no le podemos achacar a África la misma responsabilidad que le podemos achacar a Europa, a Estados Unidos, a China. China, en 3 años, en la última década, produjo y consumo más hormigón que Estados Unidos en toda su historia. ¿Imaginan lo grotesco que es eso? Bueno, esto es algo que no se sabe, ¿no? Pero el hormigón es uno de los grandes contribuyentes al calentamiento global, porque para producir, que es lo que señalaba Pablo, ¿no? Para producir hormigón tenemos que quemar un fósil, que es caliza, una piedra fosilizada con combustibles fósiles a altísimas temperaturas. Es una brutalidad. Ahora, 1 kilo de cemento es 1 kilo de CO2. Imagínense implotar a todo el edificio donde estamos habitando, implotar a todo el CO2 de un viaje, caeríamos todo en esta conversación muertos. Es de una obscenidad grotesca, pero es una obscenidad que no le podemos achacar a todas las personas de la misma manera. Podemos pensar en otra industria, por ejemplo, de la telefonía, de las comunicaciones, esencial para la globalización. Se dice que en los próximos prontos años, si es que no es ya el caso, la industria de los smartphones va a ser la mayor responsable de daño ambiental de toda la industria por los minerales, ¿no? Que están detrás, los metales preciosos. Obviamente no le podemos achacar la misma responsabilidad a los menores, ¿no? que están en una suerte de vínculos, podríamos decir, casi de esclavitud, ¿no? En la extracción de esos minerales. Es grotesco. Aquí hay una desigualdad. Yo estoy pensando en sociedad indígena, para ir incluso más atrás, ¿no? Y contemporáneamente. Sociedades para quienes no hay una discontinuidad entre el conocimiento y el entorno. Conocer es estar inmerso en el entorno. Completamente contrario a la imagen de lo que significa educarse en el mundo occidental, donde conocer acontece a destiempo, ¿no? Primero nos educamos dentro de una sala, después aplicamos nuestro conocimiento en el entorno. Esas sociedades han sido históricamente mucho más respetuosas, ¿no? De ese entorno. Perfecto, muchas gracias. Claudia, también vi que hace un tiempo estás con tu mano levantada. Sí, se me cansó la verdad. Bueno, yo en realidad iba a hacer una pregunta específica a cada panelista, pero ya que me encuentro bastante ignorante a varios temas, pero creo que va a ser más pragmático
una pregunta más general. Siento que a veces la ética cumple un rol fundamental como delimitante. Es tan controversial el tema de las modificaciones genéticas, pero desde un punto de vista actualizado puede ser algo que limita la sobrevivencia de diferentes especies. Me gustaría que hablaran, escuchar su mirada con respecto a eso, ¿por qué encuentran que la ética es fundamental o no? Y después, como yo soy un poco más de la corriente de Cristian, hacerle algunas preguntas como más específicas a él. Eso. ¿Podría yo saltar ahí y comentar algo? Si es que... Sí, me pareció muy interesante, tomando lo que dijo Mónica antes y lo que dices tú, Macarena. Es Macarena, ¿no? ¿Sí? Claudia. Perdón, Claudia, que bajó la mano y estaba Sí. escuchando, ahora te veo, Claudia, estaba escuchando atentamente, no te vi en la imagen. Yo creo que la ética es fundamental y me preocupa la lógica de la responsabilidad. ¿Por qué me preocupa la lógica de la responsabilidad? Porque está enmarcada en el ámbito de lo jurídico, ¿no? Es como si tuviéramos que esperar a que el crimen estuviera cometido para poder distribuir las responsabilidades. Y eso a mí es algo que me preocupa. Antes de hablar de responsabilidad, yo pienso que tendríamos que pensar en una capacidad de responsividad. En torno a la idea de empoderar hoy a las personas para que transformen su entorno. Que ahí yo me vinculo con lo que señalaba Carolina. Todos somos en algún sentido cómplices de esto, en alguna medida u otra. Y es necesario transformar la lógica. Esa misma lógica forense en parte es parte de la historia de la geociencia, ¿no? Esa lógica de diagnosticar los fenómenos, de representarlos, de describirlos, pero no necesariamente transformarlos, ¿no? Y eso yo creo que pasa nuevamente por pensar la educación de manera ecológica. Bueno, entonces ya, le voy a seguir ocupando tiempo a Cristian. Encuentro que la educación es fundamental para el proceso como yo, de incluirme en cuidar el planeta y no, ya no es posible cambiar, sino por lo menos no es cambiar ni parar, sino es como disminuir los efectos del cambio climático. Sin embargo, encuentro que igual el tema de la contención familiar y este contexto, el contexto parental debe ser también parte de, o sea, no sé, tipo instruir a los padres a ser padres. Y dentro de esos principios, meter el tema ecológico. No sé qué tal les gustaría. No sé si alguien más quisiera. Yo podría hablar desde mi propia experiencia, la verdad, de ser papá. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Y mi hijo a veces se agobia con estas cosas. La encuentra, o sea, la cantidad de información. Yo mismo sentí un agobio tremendo cuando salió el reporte que mencionaba Celeste y comentaba Pablo, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad como generación, ¿no? Porque hay algo como agobiante de cómo enfrentamos esta crisis. Y que tiene que ver con la idea de que hemos construido una narrativa donde no hay horizonte para las nuevas generaciones. Yo me acuerdo cuando yo era chico con los reportes del PNUD y otros análisis tempranos que se hicieron posteriores a la dictadura, se señalaba que nuestra generación era aquella que no tenía horizonte claro. No sabíamos para dónde ir. Esa era más o menos la imagen. Pero ahora es como que no hubiera horizonte.
¿Cómo que se va a terminar el camino? Y eso yo encuentro que es preocupante. Y ahí es una responsabilidad, y una responsabilidad que creo que, bueno, que trasciende todas las esferas del encuentro entre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones, de construir futuros posibles que sean esperanzadores en algún sentido. Si nos damos completamente por vencido la esperanza, estamos fritos, creo yo. Y ahí yo creo que necesitamos de la humanidad, necesitamos nuevas historias, y necesitamos de la ciencia también. Hay nuevas historias en la ciencia, necesitamos nuevos caminos, nuevas imágenes, ¿no? Me encantó esa imagen que contaba Carolina de la hoja que se degrada por las bacterias. También necesitamos imágenes que trasciendan lo humano, ¿no? Que no sean solo sobre humanos con humanos enfrentados a la naturaleza. Para que esto finalizó, con dos preguntas que me quedaron como en el tintero. Yo como estudiante muchas veces siento que no tengo un rol o una participación en este proceso de decisiones más bien políticas. No sé cómo podía aportar en realidad, se siento, tipo, puedo aportar con conversar, pero uno no puede imponer muchas veces. Por ejemplo, mi abuelita muchas veces en vez de, yo le digo, no bote la basura, perdón, bote la basura, no la queme, porque produce CO2, muchas veces más que entrar al tecnicismo es porque contamina. Pero ahí me entra el dialecto de que finalmente se le hace más difícil ir a botar la basura porque está, bueno, yo vivo en zona rural, el basurero comunal está muy lejos de mi casa y, y el trayecto para allá en auto o en bus gasta también CO2. Entonces, esas decisiones que muchas veces uno no puede delimitar. No sé qué podrían, cómo miran esto. Yo, ¿o era para Cristian? Dale, Carolina. Ah, ya. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo que comentaba Cristian. Cuando uno empieza a estudiar, mientras uno más estudia, más agobiado se siente. Es una sensación como de desesperanza, donde, como dice la estudiante, uno se siente como ya, ¿qué puedo hacer yo? Y me pasa un poco lo mismo que le pasa a la estudiante, en que mi abuelo igual queman la basura, queman todo el plástico. Y yo soy como Lisa Simpson que está diciéndole que no lo hagan. Pero claro, hay un entorno sociocultural que uno también tiene que entender, que es como lo que pasa en Coyhaique, donde uno llega a Coyhaique y dice, pero ¿cómo esta gente quema tanta leña? ¿Qué les pasa? Que están tragando aire. Pero resulta que la leña te la llevan a la casa, te subsidian para comprar leña y para ir a comprar parafina necesitas un auto. Entonces, entre que me lleven el combustible directo a mi casa y tener que ir a mojarme si no tengo auto para transportar combustible, voy a quemar leña. Entonces nuestras decisiones son como a corto plazo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como personas corrientes? Yo me quedo con el hecho de para mí una de las cosas que más podemos hacer es ser más minimalistas, evitar el consumo que puede venir desde industrias. Por ejemplo, no comprar en AliExpress, porque los chinos tienen las emisiones más grandes de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, quizás la quemada de la abuelita no va a ser tanto el impacto que genere la abuelita, mi abuelita, con lo que genere China. No sé, hay que tratar de compensar por dónde viene la mayor cantidad. Entonces es una cadena, uno no lo ve indirectamente, pero al final uno siempre es el consumidor de esa industria. Por eso está creciendo tanto la industria, porque es uno el que consume. Así que yo siento, siempre me voy por ahí, por ese pensamiento del consumismo. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, esta conversación es muy interesante, creo que hemos podido dialogar muy bien. Sin embargo, nos queda poquísimo tiempo y el profesor Donoso se tiene que retirar, entonces me gustaría darle la palabra antes, si quisiera
mencionar algo, cerrar también agradeciendo mucho su participación. Profesor, le doy la palabra. Muchas gracias, Celeste. Pucha, veo hartas manos levantadas y sin duda que hay mucho interés en relación a estos temas, digamos, y igual quisiera poderme quedar más tiempo, pero desgraciadamente tenía otro compromiso a las 7. Pero no, para resumir, bueno, un poco respecto a lo que se ha conversado, si ustedes se fijan, siempre los informes del IPCC y los informes relacionados con el cambio climático llevan una sección que es como para quedar bastante desesperado y triste, pero también siempre llevan una sección de optimismo, digamos, que en el fondo siempre señalan que todavía tenemos la posibilidad de, ojo, no de salvar al planeta, sino de salvarnos a nosotros mismos. Y aquí lo que va a joder, aparte de muchas especies que se van a extinguir, lo que va a joder, si es que otra cosa sigue así, va a ser la civilización en que vivimos nosotros como la conocemos. Y como dicen algunos, estas proyecciones de que vamos a llegar a ser 12 mil millones de habitantes al final del siglo no van a ocurrir, porque antes de eso van a haber colapsos sociales, económicos, ambientales y de todo tipo. Entonces aquí los grandes afectados vamos a ser nosotros. Pero como decía al principio, la cuestión está en nuestras manos. También eso dice Jared Diamond, que es un escritor muy conocido, que ha escrito estos libros sobre colapso y otros libros de ese tiempo. Dice: la solución está en nuestras manos. Entonces, claro, para que la solución realmente la alcancemos, obviamente se necesita un cambio de conductas, como lo dice Carolina, no solo personales, sino que de los sectores industriales, que son los que al final los grandes contaminantes. Y para que ocurra ese cambio de conducta, efectivamente tenemos que construir una nueva ética de nuestra relación con la naturaleza. Eso es lo que yo pienso. Y ahí vuelvo a lo que decíamos delante, que preguntaba Mónica, y el rol de la universidad es sumamente importante. Así que, pucha, esas serían como mis últimas reflexiones, digamos, pero en general yo, si es que hay gente acá o qué sé yo escuchando que eventualmente quiera saber más sobre el tema que yo estoy más vinculado, no duden en escribirme a mi correo electrónico. Yo soy como cada vez siento más la necesidad de estar vinculado con la gente, con la comunidad y con la sociedad. Así que bienvenidos o bienvenidas, si es que por ahí hay algunas preguntas que habrían ido dirigidas para mí y que no tuve tiempo para contestarlas. Y de nuevo reitero las gracias, Celeste, a ti y a tu equipo de Explora Design. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Y sí, yo le iba a preguntar si podemos dejar algún correo, porque sí, hay muchas preguntas en el chat y yo creo que todo es un tema que tiene mucho interés y que es muy importante. Entonces, si nos permite, yo podría socializar y dejar el correo. No hay problema. Super. Así ya podemos tener esas preguntas respondidas. Eso. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Le agradezco muchísimo estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Tal vez, como tenemos varias preguntas, si pudiésemos ir a ver, hay varias en el chat, y tal vez dar la palabra. Yo veo que Macarena está hace tiempo con la mano y quizás puedo después pasar alguna del chat para también dar la oportunidad. ¿Les parece bien? Macarena. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por esta instancia, estuvo genial, y gracias a la expositora y los expositores. Tengo una pregunta que en realidad sé que es una respuesta súper abierta y que no hay una respuesta definitiva que me puedan dar, pero sí quiero conocer sus opiniones respecto a esto y también de la gente que no expuso, si pueden contestar en el chat también. Estoy pensando esta pregunta muy en relación al contexto actual, sobre todo del debate de la minera Dominga en la reserva de Humboldt, y de la toma de decisión que hubo de esa instancia, y de cómo, claro, hay gente, como seguramente todas las personas que estamos en este conversatorio y escuchándolo, que sí estamos al tanto de estas informaciones, y sí nos interesa este tema, y sí en realidad queremos ver un cambio. Pero también pienso mucho y sobre todo en relación a la forma de vida
que se lleva a cabo, personas levantándose a las 5 de la mañana para ir a trabajar, llegan cansados a sus casas, muchas veces no tienen ni tiempo ni ánimos de informarse. ¿Cómo les hacemos llegar estas informaciones? Y no solo eso, sino que cómo generamos esta conciencia en adultos y no solamente en niños, esta educación de que somos inhabitantes del mundo y que convivimos en esta atmósfera y que estos cambios o estos temas, no sé, por ejemplo, lo que habla Carolina de los océanos, que es algo tan inmenso y se ve algo tan lejano, sobre todo porque es una ciencia natural, en realidad nos afecta y nos va a afectar a nosotros mismos. ¿Qué piensan ustedes? Yo, Cristian, ¿quieres tomar la palabra? Voy yo, ya. Bueno, yo tengo la misma duda que Macarena. La verdad es un tema súper complejo llegar a, no sé, a la señora Juanita que está preocupada de cómo darle comida a sus hijos. Está preocupada del cambio climático. Así que ahí llegamos al sistema socioeconómico que llevan los países. Yo creo que la única forma de llegar a ese adulto que solo ve a corto plazo porque necesita la pega, que es un poco lo que pasaba, por ejemplo, con las salmoneras acá en el sur de Chile, cuando llegaron, qué bacán, qué bueno, porque todos vamos a tener trabajo, y resulta que nadie pensaba en el daño ecosistémico que eso generaba. Entonces yo creo que ahí una de las soluciones es, como yo mencioné al principio, diversificar las actividades económicas, porque al final es lo que toca a la persona, es su bolsillo. Entonces a él no le importa que se muera el pez, que se muera la ballena, él quiere tener plata para darle comida a sus hijos. Entonces yo creo que hay que buscar otras estrategias, no llegando a contar sobre el cambio climático, sino que apelar a nuestros tomadores de decisiones a cambiar el sistema de modelo económico que llevamos. Yo tengo esperanza por ahí. Yo muy de acuerdo con lo que se ha dicho y me parece muy importante el punto que trae Macarena. Y es preocupante, creo, la escala temporal en que opera la economía y que opera la política. Y que nuevamente tiene que ver con una forma de entender los procesos, de formarse también, de aprender. Me da mucho gusto y me da mucha esperanza lo que está ocurriendo ahora con la convención constituyente. Hay muchas científicas y científicos ahí que son personas muy notables, que tienen mucho conocimiento. Yo tengo una gran esperanza de que esas personas, además de los abanicos amplios de conocimiento que hay ahí, ¿no? Sociedades, pueblo originario solamente, también muy relevante, que le traen un tinte y un cariz nuevo, que yo espero fuercen a que el modo en que se haga política a futuro sea un modo ecológico, que tenga esta mirada de largo plazo. Que piensen en el futuro profundo de esta nación, ¿no? Y de los habitantes que habitan este territorio, ¿no? Y eso espero de pie a mejores decisiones. Yo creo que una parte importante pasa por los tomadores de decisiones, lo que menciona Mónica antes. Aquí hay cosas que necesitamos poner pies forzados, necesitamos marcar los límites. Y claramente tenemos que aprender a vivir vidas menos acomodadas de las que solemos vivir, más frugales. Y eso, creo, pasa muy fuertemente por los tomadores de decisiones. Pasa por dónde ponemos los impuestos. Entonces, bueno, tiene toda esa dimensión, ¿no? Todas esas distintas escalas de aproximación, creo yo. Hay que hacer política, hay que hacer ciencias sociales, hay que hacer todas esas cosas. Muchas gracias. Bueno, por el chat también hay muchos comentarios, hay preguntas, saludos. Alejandro Núñez nos dice: hola, saludos desde UMAC, en Tierra del Fuego. Es importante estar presentes en participación ciudadana, educarse e informarse. Algunas preguntas, voy a
escoger alguna que fue que, a ver. Verónica Noguer nos pregunta, ¿qué opinan de la iniciativa de forestar con pinos parte de la Pampa Laicén? Hay otras preguntas que me parece que pueden ser un poco más hacia el área forestal. Yo voy a dejar el correo de Pablo aquí en el chat para quienes tenían preguntas también dirigidas, como bien dirigidas hacia área o tienen alguna duda, le puedan escribir. Como nos dio permiso, lo voy a escribir en el chat. Mientras. Así que quien quiera responder, le dejo la palabra. Bueno, sobre área forestal yo creo que el indicado es Pablo, pero siempre cuando se piensa en un monocultivo no solo hay que pensar en que es un captador de CO2, sino de todo lo que implica. Los pinos y los eucaliptos consumen mucha agua, secan la tierra. Entonces afectas a todo un ecosistema que vive alrededor, afecta a las especies nativas que están al lado, que necesitan mucha agua. Entonces poner un monocultivo siempre hay que tener mucho cuidado con las consecuencias que tiene a la diversidad y a esa diversidad que no se ve, esa diversidad que es microscópica, pero que es fundamental para el funcionamiento del ecosistema, por ejemplo, las bacterias. Muchas gracias. Cristian, no sé si tienes o si quisieras opinar algo o no también. Aquí es donde debo reconocer que la ciencia debe llevar la delantera, necesariamente. Es una pregunta específica que Sí, claramente está fuera de mi... Sí, yo dejé ahí el correo también para estas preguntas, que hay varias específicas. Hay un comentario, José, no sé, José, si quieres comentar o quieres que yo lo lea para ir ya cerrando. Yo creo que estamos como bien. No, léelo mejor porque para no expandirme mucho. Y lamento haber llegado tarde, pero me tocó un toque, ¿cómo le llaman? Un taco urbano. Ah, ya. Pero puedes leerlo, yo creo que perfecto. Más fácil, más corto. Súper. Y también voy a aprovechar que hay una pregunta en el chat donde quedará disponible la grabación, justamente hablando, si no pudieron verla entera, esta también va a quedar disponible en las redes sociales del proyecto Para Explorar Aysén, por el Facebook y también el canal de YouTube, que les podemos dejar también en el chat. Ahí va a quedar esta grabación, y también en el fanpage podemos dejarle donde va a quedar todo, pero sí va a quedar grabado en varios lugares. Así que sí. Qué bueno. Leo entonces su comentario. Hola a todos, muy interesante. En mi opinión, las ciencias están desacopladas de la realidad que estudian. Esto se refleja en las universidades, en las cuales, en las carreras asociadas a los ecosistemas, se trata de conocerlos desde los laboratorios. Comparto lo dicho sobre la importancia de la ética, dado que el cambio climático que producimos se debe al comportamiento humano. El problema es que ni siquiera esto puede corregirse con el tipo de educación que tenemos, más preocupada de los aspectos teóricos de fomentar la competencia, lo que finalmente conduce a la formación de consumidores muchas veces de bienes innecesarios y que tienen un alto costo dado el aporte de gases de efecto invernadero. Cuando tengamos a la comunidad educada, las decisiones las tomarán estas comunidades organizadas y respaldadas en el saber y el conocer. Difícilmente podemos defender algo que realmente no conocemos. Ahí está el comentario de José. Y no sé si alguien quiere algo más. Oye, yo quería hacer un pequeño comentario respecto de eso mismo. Perdón. Ya, no, yo quiero decir que estoy súper de acuerdo con lo que menciona José, en parte. Creo que justamente en la región de Aysén esto quizá es un poco distinto. Y voy a hacer como una, entre comillas, defensa de las universidades, en este caso de la Universidad Austral respecto de lo que es la formación. Y en el caso de la Universidad Austral, lo digo desde mi conocimiento porque trabajé ahí, lo que se buscaba siempre, por supuesto, era llevar a los estudiantes a un conocimiento no desde el laboratorio, sino que desde el terreno. Y un esfuerzo que implica mucho esfuerzo, tanto de parte de nosotros como docentes, como también de los estudiantes, que no están acostumbrados a estar directamente en el territorio conociendo la problemática. Entonces, ahí creo que hay un esfuerzo que en el caso de Aysén
la hacíamos, o sea, la hacen todavía, ¿cierto? No en estas condiciones de pandemia, obviamente es distinto. Y lamentablemente eso probablemente también va ahora a tener un escalón de distanciamiento respecto de lo que era, pero en el caso de Aysén hacíamos este esfuerzo para que esto fuera efectivamente una educación basada en estar ahí y conocer directamente desde el objeto de estudio. Y respecto a la ética también creo que en el caso por lo mismo, por el hecho de ir quizás más a terreno, también yo creo que nosotros hacíamos grandes esfuerzos de educar también desde una ética profesional a los estudiantes, en las poquitas carreras que existen quizás en Aysén, pero desde eso buscábamos crear unas bases. Y también, desde mi otra camiseta, digamos, de lo que fue mi trabajo cuando yo estaba en el Par Explora, también yo siento que en este minuto las juventudes de las regiones creo que tienen un poder como importante, que yo creo que hay que darle valor a ese poder, y cuando pensamos en todos estos cambios que están viniendo, como de la misma constitución, creo que es muy relevante que los constituyentes hoy día también escuchen a las juventudes, que escuchen a los estudiantes. Yo sé que en el caso de Valdivia se está haciendo ahora, están creando como una idea de recoger como las motivaciones de los jóvenes para entregárselas a los constituyentes, porque es algo súper importante que tenemos que escuchar a estas juventudes que vienen de otra formación, que yo creo que cuando decía Cristian que la educación era parte de lo que tenemos como nuestra gran solución, yo estoy confiada en eso y creo que los Explora a nivel regionales y bueno, en todo Chile han hecho harto de esta pega. Hace muchos años que nosotros venimos hablando o haciendo esta pega. Entonces creo que sí, que lo que hay que hacer es que esto sea una, no sé, como algo que se haga una moda tan grande. Yo creo que en esta pandemia todas estas modas de huerto, de un montón de cosas, creo que han sido lo mejor. Yo creo que todo al final ahora puede aportar a este cambio de paradigma, a este cambio en las personas. Pero estoy de acuerdo en que las universidades, un poco, claro, no sé qué va a pasar con la pandemia, y creo que quizás va a pasar eso mismo de tener que buscar una nueva estrategia que quizás no va a ser tan de terreno, no va a ser tan de conocimiento directo, pero hay que buscar las nuevas estrategias. Pero eso, yo creo que las regiones han hecho un gran aporte en estos pasos. Eso quería decir. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Y bueno, lamentablemente por la hora yo creo que esta es una conversación que es muy importante y que hay mucho que seguir conversando y seguir reflexionando y pensando. Por el tiempo vamos a tener que cerrar aquí. Yo no sé, mientras yo vaya cerrando, si Carolina y Cristian pueden dejar tal vez algún contacto, si les pueden encontrar o alguna red social para todas estas preguntas o dudas, por si los pueden contactar. Si es que fuera posible, yo se los agradezco un montón. Y bueno, muchas gracias a cada uno por sus inspiradoras reflexiones. Realmente ha sido un espacio muy rico y de diálogo y conversación, que es lo que buscábamos. Así que muchas gracias a la participación de Carolina, Pablo y Cristian, que nos hicieron reflexionar, nos permitieron conversar, reflexionar a partir de sus presentaciones. Y también agradecemos, por supuesto, a todas las personas que nos han estado acompañando por Zoom, por las redes sociales, que han estado conversando, planteando sus inquietudes y también conversando. Así que les agradezco muchísimo. Y por supuesto, también agradezco profundamente a Valeria Álvarez, psicopedagoga e intérprete de lengua de señas, quien estuvo con nosotros durante toda la jornada, también en busca de alcanzar una mayor cantidad de personas y para que también la ciencia y estas conversaciones sean inclusivas. Así que muchísimas gracias. Yo les cuento que este es el primero, como les había mencionado al inicio, de un ciclo de conversatorios, y nuestro próximo conversatorio estaremos abordando la redacción de la nueva Constitución de Chile, así que les dejamos también invitadas a conocer esta y todas las actividades del ciclo Ideas para un Mundo en Transformación de Ciencia Abierta en las páginas web y las redes sociales del proyecto Par Explora Aysén. Así que muchas gracias. No sé si Cristian y Carolina quieren decir algo para así como cerrar, para no... Gracias al equipo por tratar de entender esto de distintas aristas, porque este es un tema muy complejo que no lo soluciona solo un grupo de personas, como dije. Yo también agradezco enormemente a ti, Celeste, al resto del equipo, la traducción.
son iniciativas muy necesarias. Muchas gracias también a ambos y a todas y todos quienes nos acompañaron por aquí, por las redes sociales. Y ahí nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias por estar juntos. Muchas gracias.